Buenas noches. Estamos a 1 de septiembre del 2020 en nuestro país. Para los extranjeros se celebra el Día de la Bandera Nacional de Honduras. Es un día muy especial que nos recuerda nuestra Felicita- infancia. Felicitaciones por el Día Patrio. Gracias, gracias. Nuestra independencia es el 15 de septiembre, entonces acá en nuestro país se extraña, sinceramente, creo que lo compartimos todos los catrachos. Ya se extraña el sonido de los tambores. Gracias, gracias, Jair. El sonido de los tambores de los vecinos practicando en los colegios. Este año no fue así, no va a ser una celebración bastante folclórica como ha sido en años anteriores, que nos tocaba irnos a desvelar un poco porque teníamos que madrugar para estar en los desfiles patrios de nuestro país. Este año creo que no están cancelados. Pero bien, después de esa información de cultura nacional, Igual con el espíritu en el corazón. Se llevan los símbolos patrios en el corazón. aquí estamos con la camisola de la H puesta, como dicen, la selección nacional. Ok, chicos, vamos a empezar. Eh, si alguno tuvo, creo que hemos visto en clases posteriores, la mayoría de ustedes están en otras secciones de nivel avanzado. Ya pudimos personalizar con los chicos del domingo, igual lo hicimos, personal nuestras macros, ya no vamos a invertir más tiempo. Si alguien tiene algún problemita, extra clase durante la semana me consultan y estoy anuente por las noches a conectarme por Enides para poder solventar eso. Entonces, esto ya espero que algunos lo hayan utilizado y lo estén usando ya en sus trabajos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a aprender a sacar promedios. Vamos a aprender a hacer fórmulas de unas funciones muy importantes para un nivel básico intermedio. Y que si nosotros aprendemos esto al dedillo, créanme que vamos a mirar otra forma de analizar las cosas o analizar las bases de datos o datas de información. Vamos a dejar de utilizar filtros, sino que nos vamos a hacer bien. Ah, perfecto, yo llego Franklin. Vamos a empezar a utilizar bien estas funciones y la práctica, el refrán en nuestro país, hace el maestro. Entonces, voy a quitar el encabezado para que lo trabajemos mejor. Ustedes no lo quiten. Yo es básicamente visualización para que ustedes puedan ver más amplitud de mi pantalla. Estamos al 100. Ok, aquí vamos a iniciar y vamos a pequeños trucos que les mandé en la clase del domingo. Vamos a ver. Ok, si yo quiero utilizar, y pueden ir anotando en sus libretas, en vez de utilizar clic derecho para darle formato de celdas, selecciono mi rango de celdas y le doy control 1, pero no control 1 del numérico, sino que control 1, o sea, el que esté el 1 abajo de la tecla de funciones. Vamos a verificar, permítanme, quiero ver si me abre el teclado para mostrarles. Este 1, con control, clic en 1, se les va automáticamente a aparecer su formato de celda. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí lo tengo en generales como lo mandé, muchas veces ustedes cuando copian y pegan a otras celdas, sus formatos de fecha se les convierten en números. Entonces no tienen que tener ningún temor. Solo es que el formato en esa celda de fecha se perdió y se lo damos. Control 1, me voy a fecha y aquí yo elijo si quiero que se vea el día, lo pongo así.
y si quiero, ahí va a quedar a la creatividad de cada quien. En el caso de las tareas, yo pido un orden específico y ese le tienen que dar. Creo que este fue el que pedí. Quiero ver lo que diga 6 de agosto del 2006. Entonces voy a iniciar por utilizar una eh, de las macros y ya rellené mis fechas. Aquí en mis nombres voy a seguir utilizando una de mis macros. Ya les voy a dar tiempo para que ustedes trabajen. Por favor, necesito que presten toda la atención, no traten de ir a la par mía y cualquier duda me interrumpen sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí lo voy a poner con un nombre propio y listo. Aquí yo ya lo tengo en dolarizado y ahí le voy a dejar, le voy a conservar el formato o mejor se lo voy a quitar. Si yo quiero eliminar el formato, selecciono mi fila y columnas, me voy a formatos y aquí en formato le puedo dar limpiar formatos o si no me voy a administrador de reglas y aquí le doy delete y listo, ya no tengo ningún formato. ¿Por qué no tengo ningún formato? Porque yo quiero trabajar de una forma más, ir trabajando de una forma más profesional y básicamente lo que quiero nada más es aplicar, que voy a poner la palabra totales en mayúscula y yo quiero que solo se resalten mis totales o donde voy a tener totales en esa fila. Entonces ahí aplico un formato condicional que ya los habíamos visto en clases anteriores. Nueva regla, la segunda opción que es celdas que contengan no espacios en blanco y aquí yo le voy a dar el formato al criterio de cada quien. Lo van a hacer ahorita, solo termino de hacerlo yo y lo hacen ustedes. Y voy a seguir para que concuerde con mi encabezado, lo voy a hacer azul y blanco y listo. Ya lo tengo. Si yo en esta parte, miren, ya desaparece, no tengo totales. Para repasar de la clase anterior, ¿cuál es la combinación de teclas que tengo que utilizar, chicos? Que se me olvidó. ¿Alguien que me Al ayude? igual, al igual. Excelente, Femi. Alt igual. Y ahí tengo mi suma, miren. Solo se me aplicó el formato condicional en los totales, no en las columnas. Entonces ustedes va a quedar a creatividad de ustedes como lo quieran hacer o como quieren que se vea. Por favor, si alguien no tiene, les voy a dar ahorita un minuto. Me van confirmando para ir avanzando. Ya sea que me escriban en el chat OK o activan su micrófono y me dicen listo. Necesito que quiten el formato condicional que teníamos y apliquen a toda la fila. No a toda la fila, sí. A toda la fila a partir de enero hasta el final del documento. Aplican ese formato condicional, por favor. Vamos, chicos, un minuto o 2 minutos máximo. Vamos a continuar y vamos a empezar a llenar. Primero vamos a llegar hasta promedios. Vamos a llegar a los promedios. En esta parte de los promedios, chicos, aquí yo tengo 3 promedios. Básicamente es que ustedes aprendan. Aquí tenemos que utilizar, ir buscando la rapidez. Si alguien ya se la sabe, está bien. Pero para las personas, las primeras 2 no las vamos a volver a usar jamás en nuestra vida en Excel. Entonces, el igual promedio, hay personas, la forma rudimentaria de hacerlo es hacer una suma de, de enero a abril y empezar a contar con una pleca. Con una pleca, eso yo puedo dividir con esta pleca, eso significa. Y cuento 1, 2, 3, 4. Cuando son poquitos datos, esta es la forma
súper rudimentaria de sacar un promedio. Y aquí tengo mi promedio. Voy a ver si lo hago más grandecito para que lo... Ahí. Vamos a colocar en 16 todo esto. Ahí saqué mi promedio. O sea que mi promedio, si yo le doy doble clic a la función, voy a ver que es la sumatoria de enero, febrero, marzo y abril dividida entre la cantidad de meses. Ok, yo digo no, pero voy a aplicar un poquito de mi conocimiento de Excel y voy a hacer la suma de esos 3 meses y lo voy a dividir y en vez de poner 4 porque a veces voy a tener un montón de meses y no voy o de datos y no voy a contar, a estar contando una venta, 2, 3, 4, 5, una por una, le voy a colocar un count. El count lo que me va a hacer es contar otra vez lo mismo y tengo mis $45,000 siempre. O sea, aquí yo apliqué una suma dividido entre count, que es contar, ya lo vamos a ver más adelante, la fórmula contar bien, contar cuántas veces tengo ese rango de datos. Entonces, esta fórmula de count es mi 4 en la fórmula anterior. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Se entiende? Ok. Entonces, estas dos fórmulas son hiper rudimentarias. O sea, esto no va más. Esto tal vez lo teníamos que usar allá en Excel, el que tiene 2007, que yo creo que ese ya no existe. Pero ahora con 2013 para acá, podemos utilizar la función promedio. En inglés es average. Promedio. Así. Con aplicar yo la función igual promedio en el caso de los que están en español y selecciono mi rango de que quiero sacar mi promedio y automáticamente tengo mis $45,000. Y después para correrlo puedo hacer de dos formas. Me coloco y me desplazo por las celdas hacia abajo. Y si no, solo me coloco en la celda y le doy doble clic. Y ya tengo mis promedios. Entonces, para que ustedes vean aquí la diferencia, vamos a colocar las fórmulas para que ustedes logren diferenciar. Sorry. Voy a correrlo aquí. Mis 3 formas de sacar promedio. Y esta última es la más profesional. Es con la que vamos a trabajar a partir de ahora. Yo creo que esto ya la mayoría sí sabía que promedio es la fórmula que utilizo, pero sí quería explicar para que ustedes vean que no muchas veces por decir, hoy cómo usa las funciones, por querer alardear con nuestros compañeros, a veces no es tan bueno porque hay otra fórmula más rápida de hacer las cosas. Entonces, vamos a eliminar mis dos columnas. Selecciono la columna con control espacio, control menos, control menos. Me voy a quedar solo con una de promedio. Por favor, todos sacando su promedio. Me eliminan las dos columnas que no vamos a utilizar y no practiquen las dos fórmulas anteriores. Necesito el promedio de cada uno de los vendedores. Me dicen cuando terminen. Ok, vamos a continuar. Voy a asumir que Febi ya lo tiene listo. Antes de continuar, Sí, sí, ya lo tengo listo. Gracias, gracias. sí, ok, antes de continuar con estas de acá, vamos a hacer las fórmulas
eh, unas fórmulas que nos van a servir de mucho, con el conocimiento que vamos teniendo ahorita, sí. Vamos a aprender la fórmula mínimo, máximo, contar, contará, la diferencia entre ellas, contar sí, contar blanco, que casi no se usa, pero si queremos saber cuántos espacios en blanco tenemos en una base de datos, no voy a empezar a contar uno 2 3 sino que aplico la función. Contar puntos, puntos y punto conjunto, aquí las coloqué en español para que se les facilite. Estas dos últimas o estas tres últimas ustedes no las tienen en el texto que se los mandé, porque estas ya se manejan un poquito más adelante, más avanzado, pero aprovechando el ejercicio ya desde ahorita las vamos a ver, para que así cuando nos toque ver adelante algo, o que ya ustedes desde mañana empiecen a utilizarlas en su trabajo. Vamos con la primera. Mínimo, sencilla. En español y en inglés, igual min. ¿Qué quiero saber? ¿Cuál es el mínimo de mis ventas en el mes de enero? 7,800. Voy a ver si puedo poner un poquito más grande esto para que se visualice. Creo que ahí se mira mejor. Y voy a poner todo este rango en negrita. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ustedes pueden trabajar como ustedes gusten en su trabajo ahí, en su archivo. Y ya tengo el mínimo. Aquí como no tengo, yo quiero que se vaya calculando para febrero, marzo y abril. Para cuestión de práctica puedo escribir igual min. Doble clic en la fórmula que me ponen. Selecciono y le doy enter. Si yo no quiero estarlo haciendo en todas, sencillamente solo clic y arrastro la fórmula para los demás meses. Entonces, como ustedes pueden ver, el mínimo de las ventas fue de 7,800 en enero. En febrero fue de 9,800. Aquí tenemos en marzo, miren, marzo es la más pequeñita. Abril con 12,000 es la venta menor que tenemos en abril. Ahora voy a hacer máximo para que ustedes hagan las dos, mínimo y máximo. Y es igual max, también en español, y el mismo procedimiento. ¿Cuál es mi máximo de mis ventas o de los datos que yo quiero buscar en una columna de datos de información? ¿Cuál es mi mínimo? ¿Cuál es mi máximo? Arrastro para no estar copiando sin ningún problema y ya tengo mis mínimos y máximos. ¿Se entendió cuándo utilizar mínimo y máximo? Es sencillo, ¿verdad? Ok, entonces necesito que por favor ustedes vayan sacando mínimos y máximos. Vamos a ir de una en una o de dos en dos para que trabajemos juntos. Y así ustedes no memorizan tres funciones. Estas son dos funciones, pero son súper sencillas, entonces sí las pueden hacer. Vamos, tenemos un minuto para hacer esas dos funciones, arrastrarlas hasta abril. Ok, perfecto. Ahora vamos a utilizar la forma contar. Para la diferencia, aquí vamos a ver ambas para ver la diferencia cuando tengo que utilizar
contar y contar A. Vamos a ver qué nos dice nuestra matriz. Contar. Cuenta cuántos números hay en una lista de argumentos. ¿Cuántos números hay en una lista de argumentos? Contar A, o contar A, cuenta cuántos valores hay en una lista de argumentos. O sea, para resumirlo, contar me cuenta solo donde hay números. Y lo vamos a poner como ejemplo. Igual contar, count. Y lo vamos a agarrar desde el mes de enero. No voy a agarrar el total. Desde el mes de enero, el título. Y dice que yo tengo 13 reportes de datos. 13 reportes de datos. Y si cuento desde la así, individuales, miren, tengo 13. Ok. Ahora contar A. Contar A me dice que me cuenta cuántos seleccioné o cuántos valores hay. En este caso voy a utilizar lo mismo. Nada más que ya no voy a utilizar count, sino que voy a utilizar count y le voy a agregar la letra A. Algunos dicen contará, contar A. Lo pueden nombrar como ustedes deseen. Y siempre de enero sin el total. ¿Cuánto cree? Alguien que me diga cuántos, qué número me va a aparecer al darle enter. Menos los chicos del domingo, ¿verdad? De los de ahorita del martes, por favor. ¿Cuántos números me van a aparecer? Gabriel. Los mismos 13. No, ¿Alguien apoya a Gabriel? no, me Noé. estás agarrando de arriba. 14, 15. Ok, le doy enter. Vamos a ver quién se ganó el premio. 14, Noé. ¿Por qué 14? Como lo mencioné y lo vuelvo a reiterar. Cuando yo quiero saber cuántos datos tengo en una columna de información grande, solo la cantidad de datos, no voy a utilizar count. Por ejemplo, aquí lo voy a poner acá, miren. Quiero saber, esto solo para que ustedes vean la diferencia, cuántas personas, ojo Marlene y los del domingo, cuántas personas, qué fórmula voy a utilizar. Le voy a poner el apóstrofe para que ustedes lo vean, count, y lo voy a colocar, solo quiero saber los datos aquí. Sorry. Es al revés, permítanme. Utilizo igual count. Cuando ya tengo esto, selecciono aquí cuántas personas hay. Voy a colocar el apóstrofe ahorita así para congelar la fórmula, para que las miremos las dos. Y también digo, no, uso count o uso contar A. Igual contar A, el mismo rango, cierro paréntesis y le voy a colocar el apóstrofe para que no se me ejecute la fórmula. Yo necesito saber cuántas personas hay en este listado. O así como en la tarea que miramos del domingo, ¿cuántas sucursales hay en México? ¿Cuántas sucursales hay en Honduras? ¿Cuántas hay en El Salvador? Cuando yo solo quiero saber la cantidad de algo, utilizo lo que me cuenta los datos o valores. Perdón, que no cuenta valores, sino que cuenta datos. Y esa es contar A. Le voy a quitar y le voy a dar enter. Y a la otra también la voy a quitar. ¿Qué creen que me va a aparecer cuando yo le dé a count enter? ¿Qué número me va a aparecer ahí? Chicos,
Vamos a ver si están en clase. ¿Qué número me va a aparecer cuando yo le dé enter a esa fórmula de contar? No se peleen. Solo una respuesta necesito. Ningún número, porque no hay números, hay que contar. Eso es correcto. Un cero me aparece porque no hay ningún dato. Entonces ya ahorita creo que está claro cuándo utilizar contar a y contar. Si quiero saber cuántos datos tengo en números, utilizo count o contar. Si quiero saber en letras o en palabras o en datos cuántos hay, utilizo contar a. Y sencillamente arrastro mi fórmula y se va a hacer, como todos hay datos, si yo elimino, voy a eliminar esta fila de aquí, solo un dato para que vean cómo me va a cambiar. Miren, me aparecen que tengo 12 que tienen información, pero tengo 13 datos porque estoy contando el título de enero. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? Necesito que me confirmen porque así yo voy avanzando de forma segura. Perfecto, Marlene. Ok, Kelly. Ahora entonces hagámoslo. Necesito ver así como yo lo tengo acá. De enero a abril, las dos fórmulas. La matriz de contar sí dice, cuenta el número de celdas dentro del rango que cumplen el criterio específico. ¿Cómo lo traducimos al español como decimos nosotros? ¿Qué significa cuenta el número de celdas dentro del rango que cumple un criterio específico? Por ejemplo, si queremos contar un número de celdas cuyo valor sea superior a 15.000, ¿cuántos datos son superiores a 15.000? Y me va a dar ese número. Es correcto. Entonces vamos a ejemplificarlo. Necesito que vamos a agregarle, porque no solo lo puedo hacer con números, también lo puedo hacer con letras. Entonces vamos a agregar dos más, tres más vamos a agregar. Entonces vamos a escribir, si yo no quiero copiar y pegar, solo me coloco bajo la celda, control D, y ya copio mis datos para abajo. Entonces al primer contar sí, vamos a utilizar aquí mayores, vamos a ver, mayores o iguales a 50.000. Eso es lo que le vamos a poner al ejercicio. Quiero saber cuántas ventas hay mayores a 50.000. Ok. El siguiente criterio que voy a utilizar es menores. Tienen que saber en el teclado, o al menos en el mío, con Shift y la tecla del signo, ya tengo menores. Menores o iguales a 20.000. Ok. Necesito también saber cuántos vendedores masculinos tengo. Masculino. ¿Cuántos son masculinos? Vamos a poner entre comillas aquí para que se entienda mejor. ¿Y cuántos vendedores son femeninos? Que está representado por la letra F y por la letra M. Creo que para practicar es más que suficiente. Voy a aplicar el primero. Contar sí. Contar sí lo que me hace, como lo voy a leer de nuevo en la función, lo que me dice, cuenta el número de celdas dentro del rango que cumplen el criterio especificado. O sea, lo que va a hacer esto es contarme cuántas celdas de estas son mayores o iguales a $50.000.
Entonces aplico la fórmula. Count if. Miren, es la belleza de tener en inglés, aunque no seamos bilingües, el aplicar fórmulas en Excel con un Excel, valga la redundancia de palabras, en inglés, es bello. ¿Por qué? Porque ya no tiene que andar poniendo punto sí o punto sí conjunto y eso le hace más grande la fórmula. Entonces, hacemos un count if y en el caso de ustedes en español, contar punto sí. Y aquí me dicen, miren, ¿qué rango? Selecciona el rango. Ok, yo quiero saber en enero, en este rango de enero, miren, le doy coma, ¿qué criterio? El criterio siempre va a ir entre comillas. Abro comillas o pongo la primera comilla. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Mayores, iguales a 50,000. Y escribo el número 50,000. Cierro comillas y le doy enter. Miren, dice que es 6. Vamos a colocar esto centrado para que se vea. 6. Si yo me voy y hago un filtro para que validemos a ver si es cierto que son 6, y en este filtro, si alguien no sabe esto que estoy haciendo, por favor me dice, repítalo de nuevo, que me pareció interesante y lo aprendemos. Aquí yo le puse un filtro lo que me hace o lo que me permite es poder filtrar, como lo dice la palabra. Puedo hacerlo de dos formas, seleccionando la forma más antigua o rudimentaria, como lo digo yo, es buscar mayores a 50,000 y ir marcándolos. Miren, y aquí tengo mis datos, los cuento, 6. En vez de hacer todo esto, yo lo hice con una fórmula de contar sí. Si yo quiero filtrar, perdón, de una forma un poquito más rápido, porque no quiero usar la fórmula, no me interesa usar la fórmula, pues creo el filtro, me voy a número de filtro y aquí yo tengo un montón de opciones. Entonces, ¿cuál es la que ando buscando de acuerdo a lo que me preguntan? Mayores o iguales que. Le doy clic ahí, se me abre esta ventanita y ahí le coloco el 50,000 y le doy OK. Automáticamente me salen mis 6 datos. Entonces todo esto que yo estoy haciendo, si yo ya perdón, es que todos los días lo voy a usar en mi trabajo, que quiero saber cuántas ventas, cuántas transacciones hice, si las voy registrando en alguna base de datos, no voy a estar todos los días filtrando y viendo cuántas transacciones arriba de 1,000 empiras o dólares o abajo de ese tipo de criterio. Utilizo mi función contar sí. Entonces aquí no hay ningún problema, solo lo corro y miren, hay 4 que son mayores de 50,000, mayores o iguales. ¿Qué pasa si a mí se me olvida por qué utilizar el mayor o igual? Mayor o igual, matemáticamente, es que, y por lógica, mayores o iguales a 50,000. ¿Qué quiere decir? Que si hay un 50,000, también me lo va a considerar. Voy a poner como ejemplo aquí estos 12,500. Si ustedes ven, no tengo ningún 50,000 en enero, ninguna venta de 50,000 exacta. Pero si yo coloco el 50,000 y le doy enter, miren, aparecen 7. ¿Qué pasa si a mí me piden el ejercicio mayores o iguales a 50,000 y yo en la fórmula solo le coloco iguales a 50,000? ¿Cuántos me van a aparecer? ¿Alguien que me diga, por favor? Al darle enter, ¿cuántos valores me van a aparecer? Vamos chicos, los quiero más dinámicos. Marlene dice que 6. Vamos, participemos para que no nos estresemos. Ok. La respuesta correcta la tiene Yair.
Porque yo estoy diciéndole en mi función que aunque a mí me pidan aquí mayores o iguales a 50.000, yo cometí el error de que dentro de mis comillas solo coloqué igual. Entonces la fórmula solo me va a buscar en este rango de celdas o de información solo valores iguales a 50.000. ¿Y qué pasa si yo lo hago así y yo solo tenía 12.500 como estaba antes? Miren, voy a decir que no tengo nada mayores o iguales a 50.000 cuando visiblemente puedo ver que tengo varios datos mayores a 50.000. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado en lo que nos piden y poder meterlo dentro de la función. ¿Se entendió ahí, Marlene? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces hagamos solo esa. Si alguien está aburrido y alguien entiende a lo demás, vaya avanzando. No se preocupe, vaya avanzando. Necesito que me confirmen cuando tengamos esa primera función contar sí. Ok, el siguiente básicamente es el mismo criterio. El siguiente es el mismo criterio, nada más que ahora voy a utilizar menor o igual para trabajar con los símbolos, para que ustedes vean. Entonces aplico la función igual count if contar puntos y el rango, miren, coma, en mi caso es coma, para algunos de ustedes es punto y coma, lo mismo, menor o igual a 20.000 me pide aquí. 20.000, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. 7. O sea que yo tengo 7 ventas son menores o iguales a 20.000 en enero, de mis 13 ventas que tengo aquí, y 6 son mayores o iguales a 50.000. Y arrastro mi fórmula. Me confirman, necesito que me confirmen, por favor, trabajenlo. Los que tienen problemas con su teclado, lo importante es que ustedes, por favor, lo importante es que ustedes entiendan la lógica del ejercicio. Eso es lo importante, que entiendan la lógica, porque cuando ustedes su computadora se les configura el teclado como debe de ser, no van a tener ningún tipo de problemas. Entonces lo importante es aprender la lógica los que tenemos problemas con el teclado ahorita. Ok, listo, me dice Kelly. Gabriel creo que va más adelante. Pues Marlene, Yo, dígame. por ejemplo, la compañera que no tiene los símbolos, yo, por ejemplo, yo no los tengo en mi computadora y de ellos he andado buscando, ¿verdad? Pero no los tengo. Entonces yo lo que hice fue buscar en Google y pues ahí los encontré y ahí los puse, solo le di copiar y pegar. Aunque Ok, no es lo correcto, pero lo hice para hacer la fórmula. perfecto. Ahorita es una solución rápida de cómo solucionarlo, valga la redundancia, pero no es lo idóneo, ¿verdad? Porque cuando estemos trabajando, nuestra computadora tiene que asegurarse y para el próximo martes todos tenemos que tener nuestro teclado configurado de acuerdo al Excel que manejemos. Entonces, si la computadora está en español, pero el teclado de esa computadora está para una versión en inglés, no va a encontrar esos signos y viceversa. Ok, pero voy a tratar de enviarles, como les digo, no voy a tratar, sino que lo voy a hacer de un tutorial cómo configurar su teclado. Sin ese video ya no pueden hacerlo, pues van a tener que buscar ayuda de un experto para que les ahí cerca de ustedes. No de Excel, sino que de computación, algún ingeniero o algo así. Ok, vamos a la siguiente. Contar si es masculino. ¿A dónde me voy a ir aquí yo? Yo necesito verificar cuántos de mis vendedores, de mis 13 vendedores, cuántos son masculinos y cuánto sexo femenino tengo en mis vendedores. Es lo mismo. Igual contar si
contar sí, selecciono mi rango, ya no voy a seleccionar mi rango de enero porque no quiero contar dinero. No quiero saber cuánto fueron mis ventas, quiero saber cuántas personas de sexo femenino y masculino tengo en mi empresa. Entonces selecciono el rango de la columna C, el rango donde tengo el sexo, coma, entre comillas, ¿qué voy a colocar? Si yo en el texto que yo estoy seleccionando, no voy a cometer ese error, por favor, aunque aquí a mí me dice masculino, contar sí masculino, ustedes no es que van a escribir contar sí masculino, van a, ¿por qué está representado el masculino en mi rango de selección? ¿Por qué letra? Con la M. Correcto, entonces esa es la letra que voy a utilizar, M, y le doy enter. Me dice que tengo 8 de sexo masculino. Voy a hacer lo mismo con el sexo femenino, igual contar sí, el rango de celdas de sexo. Ojo, miren, no cometan el error de que porque está así, solo hagan aquí. Siempre denle con el mouse hasta arriba y verifiquen que seleccionen toda su rango de celda. Una foto. Hay una foto para la tinerina. A ver, diga hi. Entonces, aquí tengo que 3 son femeninos. ¿Se entendió esa diferencia, chicos, de cuándo voy a utilizar? Y miren el error este. Primero necesito que hagan, por favor, hasta sexo femenino. Si alguien no ha escrito lo que está al lado izquierdo, escríbanlo. Agreguen las columnas y escriban para que después no anden tratando de buscar a entender de dónde salió ese 8, de dónde salió ese 5, sino que tienen que escribir el criterio que yo estoy colocando acá. Si se les complica escribir un poquito, les voy a enviar en el chat para que solo copien y peguen. Ahí se los mandé, para que solo lo copien y lo peguen en esas celdas. Ya con esa bajada aquí Sofía anda volando. Excelente, hay que buscar alternativas, de eso se trata. Igual como la tarea que tenemos en el avanzado ahorita, lo importante es llegar al objetivo y tenemos que buscar los procedimientos para hacerlo. Tenemos 45 minutos de clase todavía, chicos. Vamos muy bien, aunque estuvimos un poco lentos ahí en la parte de los signos, pero esas cosas pasan. Necesito que ahorita por favor se agilicen y recuperemos el tiempo. Ya Kelly dijo que sí. Febe igual. Gabriel, ¿cómo vas? ¿Tú ya lo hiciste hasta sexo masculino y femenino? Al menos solo en el mes de enero. Sí, correcto. Ok, Noé. Si no contesto rato es porque tengo a Luna aquí también escuchando la clase. Ok. Vamos a avanzar entonces. Miren, esta parte aquí no por así decirlo, yo solo quiero saber cuántos vendedores tengo, masculino y femenino. Entonces no es necesario que que le quite enero, febrero, marzo, abril. Febrero, marzo, abril.
Porque con que yo haga esta primera, las demás no importa porque siempre va a ser 8 y 5. Ahora quiero que aprendamos algo aquí que nos va a servir siempre, que es a cómo poder utilizar una palabra, blindar, a cómo poder bloquear un rango de selección. O sea que aunque yo arrastre hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo o a la izquierda, mi rango de selección siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser la estructura de las filas en este caso. ¿Cómo hago eso? Si yo sé que yo voy a correr una fórmula, pero en febrero, marzo, abril, acá arriba, si ustedes ven, yo no tengo bloqueado nada antes de los dos puntos con signo de dólar y después de los dos puntos, porque yo quería que esa fórmula se corriera, y al correr la fórmula, cada uno de los rangos también se va moviendo. Miren, se va moviendo. Entonces, en este caso, aquí lo voy a corregir. Miren que hasta yo estaba cometiendo el error que les había mencionado, de que tiene que estar seleccionado hasta arriba. Y eso se da porque como tengo un freeze, a veces eso me traiciona. Entonces, ¿cómo yo voy a blindar un rango de celda? Yo necesito que la columna sexo, esta columna que está aquí, aunque yo desplace para febrero, marzo y abril, siempre el contar sí masculino lo considere siempre de la misma columna, porque si yo le doy doble clic aquí, miren, se me pasó, me corrió a enero. Le doy en marzo, se me corrió a febrero. Le doy en abril, se me corrió a marzo. Entonces yo quiero que siempre esté blindado esa parte. Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillo. Me voy hacia la fórmula. Si yo le doy clic aquí y le doy F2, con la tecla F2 puedo ver cuál es el rango de selección. Y si no, solo le doy doble clic y ya veo mi rango de selección. Para poder blindar lo puedo hacer desde acá, o me vengo aquí en esta, antes de los dos puntos de C4, y presiono la tecla F4. Siempre que estoy en esta no me funciona. Cuando estoy proyectando no me funciona ese F4 y lo estoy haciendo manual. Permítanme, chicos. Se me prendió el foco, como dicen. Ok, aquí lo voy a hacer yo manual, porque ustedes si les funciona F4, lo hacen con F4. Ok, antes de la C, tengo que poner el signo de dólar para bloquear la columna, y entre el C y el 4, otra vez signo de dólar. Después de los dos puntos, igual antes de la letra que representa la columna, y también voy a bloquear las filas. Y listo. Hago lo mismo con la parte de femenino. Antes de los dos puntos de la C, entre el C y el 4. Ustedes si les funciona F4, me dicen a quién les funcionó F4, por favor, en su computadora. El F4 tiene que ir antes de los dos puntos, se pasan para después de los dos puntos y vuelven a presionar F4. ¿A quiénes le funcionó con F4? Chicos, ¿a quién le funcionó con F4? Carlos, a mí me funcionó, pero primero le di después de los dos puntos F4, igual bloqueó la celda y me dio el resultado correcto. Ok, pero cuando la arrastres es donde va, si solo bloqueamos una parte, solo me va a bloquear una fila y no me va a pasar lo que yo voy a correr aquí. Miren, en todos me tiene que aparecer 8 y 5. Aquí está. Si yo no bloqueo como correspondo, mi rango de selección
en cuando lo vaya corriendo, en más de alguna fila se va a mover. Entonces tenemos que aprender a hacerlo de la forma correcta siempre. Antes de los 2 puntos se colocan, le dan F4. De ahí se colocan después de los 2 puntos y le dan F4. Ok, Víctor dice que sí le funcionó. Kelly igual. ¿O no, Kelly? Oscar, Febi, Marlene. Ya me funcionó. Ok. En esta parte no estamos utilizando mayor ni menor, Marlene. Tendría que ir de la mano con nosotros. Porque no estamos utilizando ni mayor o igual, sino que son fórmulas o funciones sencillas. Ya lo manejábamos, me dice Kelly. Ok, es importante la comunicación. Ok, contar blanco. Contar punto blanco, básicamente, si yo ahorita la voy a emplear, es igual count blank en inglés, contar punto blanco en español. Lo mismo, selecciono el rango de datos y le doy enter. Me aparece 0, pero si yo en alguno de estos borro, mire, 1, otro espacio, y ya tengo 3 en blanco. O sea que yo tengo 3 de mis 13 vendedores. En enero 3 no me registraron ventas. Aquí no necesito blindar porque si yo blindo, en todo va a aparecer 3. Voy a hablar siempre de enero. Entonces miren, aquí no ocupo blindar o bloquear ningún rango. Le voy a eliminar este por acá, aquí solo 1 y aquí 3. Esto no lo hagan en sus archivos, solo les estoy mostrando cómo funciona. De que ustedes también pueden verificar cuántas personas o cuántos vendedores no registraron ventas en X determinado mes. Y así utilizo contar punto blanco. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Podemos avanzar con un poco más de complejidad porque si esto no lo manejamos, estas que están en amarillo, no me voy a meter ahorita con ustedes a estas si no dominamos al dedillo las fórmulas anteriores. Porque esta básicamente es llevarlo a un poquito avanzado. La fórmula para contar punto blanco, Marlene, si se refiere a ella, es igual contar punto blanco para usted que en español. Contar punto blanco. Usted escribe contar punto blanco. Lo voy a hacer. Igual contar punto blanco. En mi caso es con blank. Y aquí selecciono mi rango. De donde yo quiero que me encuentre o me busque si tengo espacios en blanco. Y ya me tiro 3, que es 1, 2, 3. Ok, perfecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos para más adelante contar punto sí, punto conjunto? ¿O quieren verlo ya desde ahorita? Porque básicamente contar sí solo utilizo un criterio. Y contar punto sí, punto conjunto es para 2 criterios o más. Ejemplo, si yo tengo, para hacerlo verbal, no lo voy a hacer en fórmula ahorita, yo digo, quiero saber cuántas de mis ventas mayores a 50,000 fueron hechos por varones. Cuántas de mis ventas mayores a 50,000 o a la cantidad que ustedes quieran fueron hechos por mujeres. O sea, yo con la fórmula contar, incluso con sumar, punto sí, con esta cuento me va a dar un número, con esto me va a sumar. Básicamente es el mismo criterio, pero es para utilizar más de 2, incluso pueden ser 3, 4, 5, lo que a usted se le ocurra. Si usted quiere, por ejemplo, en un reporte quiero que me sume solo los ingresos de enero de la sucursal tal, de los vendedores mujeres
lo pueden hacer en una sola fórmula. Por eso les digo que esta función es más avanzada, pero no sé si le miden al reto de querer aprenderla desde ya. Dele, dele. Solo solo Gabriel dice que sí. ¿Los demás qué opinan? Sí, está bueno, está bueno. Ok, para eso estamos aquí, ¿verdad? Así me gusta. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con lo que les mencioné. Em, Contar punto sí, punto conjunto. Entonces, en este caso, eh, vamos a rellenar aquí, no sé qué valores tenía. Vamos a ver si con control Z puedo rellenar de nuevo. Ahorita que yo rellene todas las funciones de blanco, van a estar en cero, miren. Porque no tengo, todos me vendieron, todos mis vendedores me vendieron como tenía que ser. Contar punto, sí, punto conjunto. Yo voy a utilizar la fórmula. Vamos a ver, ¿quieren ver la definición? La voy a poner para educarnos un poco. Count if special. Es contar punto sí, punto conjunto. Es sencilla, dice, cuenta con varias condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tengo en esta base de datos? Básicamente es poder contar eh, cuántos vendieron las personas varones arriba de X rango. Entonces vamos a utilizar igual count special. Ustedes van a poner igual contar puntos y punto conjunto. Necesito que todos estén viendo la explicación. Al terminar de hacerlo yo, lo van a hacer ustedes, pero no vayan a la par tratando de seguirme, porque si una tecla se equivocan, yo ya voy a tener la fórmula terminada y ustedes no van a saber qué hice. Entonces la función me dice que cuál es el criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Miren, ¿cuál es el primer criterio? El primer criterio que yo voy a utilizar es el sexo. Entonces selecciono el rango de sexo. Ahora me dice cuál es el criterio 1. Miren, criterio 1, la fórmula me va diciendo primero el criterio de rango, o sea, en las celdas o el rango donde quiero saber, y cuál es el criterio que quiero utilizar. Quiero saber los en este caso los masculinos, perdón, coma, criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2 que quiero utilizar? Bueno, quiero saber los varones, o los masculinos, cuántas ventas tienen. Para no complicarnos aquí, bueno, siempre lo voy a tener que hacer con mayor o igual, pero quería que fueran o solo, bueno, mayores o iguales. Ejemplo, para que se mire bien el ejercicio, lo voy a colocar en 160,000. Y cierro la fórmula. Explicándola antes de darle enter. Primero, la primera condición que yo quiero saber es cuántos de mis empleados hombres en el mes de enero tienen ventas mayores o iguales a 60,000, a 160,000. Y le doy enter. Aquí tengo un error de fórmula. Miren, aquí La está el error comilla, de fórmula. Sí, es que le puse las comillas ahí. sí, 1. Solo una persona, y si yo veo aquí, la venta de 180,000 lo hizo un hombre. ¿Qué pasa para mirar un rango más amplio? Voy a bajar mi indicador y lo voy a poner arriba de seguir manejando 50,000. 3. Si yo filtro
Si yo filtro mis ventas mayores a iguales a 50,000, para que vean, que comprobemos la fórmula. Aquí le aprequé menores o iguales, sorry. Mayores o iguales a 50,000. Miren, aquí tengo todas mis ventas. Fueron 6 ventas mayores o iguales a 50,000. Pero ¿cuántas fueron hechas por los varones? 1, 2, 3. ¿Cuántas fueron hechas por las mujeres? ¿Qué pasa si yo aquí le cambio sexo a esta persona? Vamos a ponerle que ella, o en este caso es una M, para que miren cómo la fórmula es dinámica. ¿Cuántos me van a aparecer abajo en vez de 3? ¿Cuántos me van a aparecer, chicos? Van a aparecer 4. Van a aparecer 4 porque la fórmula se mantiene superiores a 50,000. Correcto, van a aparecer 4. Si yo lo coloco en femeninos, vuelve a 3. Entonces yo estoy haciendo mis análisis dinámicos. Y que ese es el objetivo del curso, de que ustedes aprendan a ser dinámicos en su trabajo. Entonces yo aquí puedo cambiar criterios. Voy a correrle estas funciones acá para que lo vean. Yo puedo correr criterios. Cuando les digo criterios es que yo puedo cambiar. Quiero saber las mujeres. Entonces yo puedo elegir, ok, aquí voy a poner femenino. Femenino mayores a 50,000, ¿cuántos tengo? 3. Ok, si yo le cambio femeninos menores o iguales a 50,000, tengo 2. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan y darme a entender es que esto va a quedar a mi imaginación o a lo que me pidan que debo ejecutar. Si a mí me piden un reporte mensual de las mujeres, no necesito ir a filtrar en una base de datos grandísima, sino que solo formulo mi encabezado, agarro la base de datos, le doy más espacios, por ejemplo aquí, le meto más espacios y aquí yo utilizo todas las fórmulas y le pongo nombre y aquí solo voy a poner totales. Pero todos esos totales que yo vaya poniendo acá arriba van a ser analizados de la base de datos que el jefe no va a necesitar filtrar, ni yo mismo, sino que yo voy a venir y voy a poner enero. Y escribo enero, yo voy a saber las ventas de enero, de febrero, de marzo, sin venir a estar buscando ventas en esta parte. Vamos chicos, háganlo ustedes la fórmula. Si quieren que la repita, por favor, solo me dicen. No quiero a nadie callado y con dudas. Y la vamos a hacer la original. Necesito que la hagan para el sexo masculino y con ventas mayores o iguales a 50,000. Para el caso, vamos a apoyar a los compañeros que todavía no les sale el mayor y los vamos a colocar iguales a 50,000, solo para que les salga a ellos, por favor. Y los que puedan lo hacen con mayor o igual. Los que no tienen el mayor ahorita, que no lo pueden sacar, me cambian un dato a 50,000 en cada uno de... A Juan Flores le ponen 50,000 y lo corren. Juan Flores va a tener 50,000. Acuérdense que este es un ejercicio práctico. No tiene que ir igualito en todos. A Juan Flores le colocan 50,000 y en la fórmula me le colocan iguales a 50,000 los que no pueden trabajar con mayor. Y les tiene que dar 1 en todo. Y aquí miren por qué no da 1. Ya lo vamos a ver, pero necesito que primero hagan esa parte. A ver si pusieron atención en el paso anterior. ¿Por qué no me da 1 si en todos tengo 50,000, 50,000 y 50,000? Después vamos a descifrar este enigma que está por aquí. Lo voy a poner en rojo. Solo háganme por favor enero. Eso es lo que tenemos que hacer. Si yo quiero saber eso mismo para que se corran los demás, y aquí voy a volver a ponerlo para que sea variable, mayor o igual a 50,000. Cuando yo corro esto para acá, yo necesito que en todos mis meses
me saque cuántas ventas tuve mayores a 50,000 del sexo masculino. Entonces, pero el sexo siempre se tiene que mantener fija. Y es lo que practicamos en la clase anterior, perdón, en el ejercicio anterior. Yo necesito que la columna de los meses sí se mueva, pero que la columna del sexo no se mueva. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? F4 antes de los dos puntos. Recuerden que yo tengo problemas con el F4, tengo que hacerlo manual. Y después de los dos puntos, F4, nada más. Y le doy Enter. Miren, cuando yo ya muevo, y si le doy clic en febrero, miren, se me mantiene el rango del sexo, pero el mes sí se movió a febrero. Es la importancia y que tienen que entender a dónde tenemos que bloquear. Yo bloqueé columnas y filas, ese rango del sexo, pero ¿por qué no bloqueé la parte de enero, de la columna de enero? Porque yo quería que cuando la desplazara se moviera a febrero, cuando se desplazara a marzo se moviera a marzo, pero me mantuviera el sexo. Y abril lo mismo, se movió a abril el rango de contar puntos y punto conjunto, pero se mantuvo el sexo. Entonces, por favor, ejecuten la función y córranla para ver si les funcionó F4 antes y después de los dos puntos. Y me confirman. Vamos a aplicar sumar si. Le doy igual, sum if, o sumar puntos si para ustedes. Y miren lo que me pide aquí. El rango. Aquí me está pidiendo el rango. Entonces, ¿el rango cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el rango? El rango va a ser donde quiero sumar. Coma. Ahora me pide el criterio. Ya se me desconfiguró esta computadora. Y para que lo vean, le voy a poner mayores o iguales a 160,000. Para que siempre me tire de entrada el 1. Tengo problemas con mi archivo, chicos. No me está leyendo información. Vamos a ver si regresando a él puedo hacerlo. No me está dando problemas, pero vamos a intentarlo igual así. No sé por qué no me da los números. Ah, qué lindo, va, lo tenía en blanco todo eso. Lo tenía en blanco el relleno. Entonces lo voy a hacer de nuevo, rápido. Igual sumar sí, sumar punto sí, nada de special ni punto conjunto. Sumar sí, el rango donde quiero sumar y el criterio que quiero utilizar. Mayores o iguales a 160,000. Cierro mis comillas y le doy enter. Miren, me sumó todo lo que estaba arriba de mayor o igual a 50,000. Vamos a ver si no me voy y lo coloco en 50,000.
para que vean. Lo puse primero en 160 para que miren. Miren, tengo 604 mil dólares. O sea que mis ventas arriba de mayores o iguales a 50 mil me suman 604. Para comprobarlo, nos vamos a ir acá. Mayores o iguales a 50 mil. Miren, 604 mil. Acá abajo se ve. O sea que mis sumas mayores o iguales a 50 mil andan en 604 mil. Esto de los totales, cuando yo filtro, se mantienen fijos. No crean que cuando ustedes filtran aquí en la suma se va a ir moviendo los rangos. Eso no, y eso lo van a aprender hasta después. Ahorita cuando yo filtro, no es que si yo aplico la suma, no da 701,000 este rango. Porque este es el total. El total es el total de todo lo que hay en el rango, no solo lo que yo filtro. Entonces tengo 604. Ese es sum if. Háganlo ustedes, por favor, chicos. Apliquen el sum if. Y aquí voy a correr la fórmula para que vean cuánto hay mayores o iguales a 50 mil. Aquí me va dando cuántos dólares vendí o fueron mis ventas arriba de 50 mil. Excelente, anda volando, Jair. Creo que ya lo manejaba. Los demás, vamos a esperarlos. Kellen, excelente, listo. Fue igual. Quiere decir que los demás ya tienen que estar listos. Perdón. Ok, vamos bien. Ahora vamos a utilizar, vamos a arrastrar aquí siempre para que... Vamos a arrastrar la fórmula para que siempre se vea cuál utilicé para ayuda de ustedes. Aquí aparece en error porque aquí no tengo nada. Entonces, sumar punto sí, punto conjunto en inglés es sum if special. Aquí cambia un poco el criterio. Yo me voy guiando por lo que la fórmula o la función me pide. Me dice que primero tengo que decirle cuál es el rango de la suma. El rango de la suma va a ser todo este. O sea, todo el rango de la suma. Ahora me dice que le dé un criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Ok, aquí quiero saber las ventas de lo que ustedes deseen. Si ustedes quieren varones, ahí van a poner el criterio 1. ¿Cuál va a ser el criterio? Ok, quiero saber, vamos a empezar por las chicas. Femeninos. Ok. Y también acuérdense que si yo estoy utilizando una función sumar punto sí, punto conjunto, es porque quiero manejar más de dos criterios, más de un criterio. Si yo quiero saber solo un criterio, solo con un sum if o sumar punto sí lo puedo lograr. Pero si yo aquí quiero saber cuáles son las ventas de las chicas y también quiero saber el rango mayor o igual a X cantidad, vuelvo a seleccionar el rango de nuevo, miren, y aplico el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Que yo quiero saber cuántas de las chicas anduvieron en ventas mayores o iguales a 50 mil dólares. Y cierro paréntesis. Miren, las ventas. Esto lo que me dice es que las ventas de enero mayores a 50 mil, las chicas me vendieron en total 254 mil.
Si yo quiero saber, lo voy a hacer acá con los varones para que vean el total. Y solo le voy a cambiar aquí a masculino. Para los chicos anduvieron arriba de $50,000, anduvieron en 350,000. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cuándo utilizar sumar sí conjunto y cuándo utilizar solo sumar sí? Ok, entonces siempre lo mismo para no cometer el error de arrastrarlo. Voy a buscar, miren aquí, si yo le doy doble clic, veo cuáles son mis rangos. Entonces me marca en rojo lo que yo no quiero que se mueva. Entonces solo esta parte que está en rojo voy a poder o necesito blindar. Y utilizo lo mismo. Antes de los dos puntos F4 y después de los dos puntos F4. O sea, bloqueo las columnas y bloqueo el rango de filas. Y le doy Enter. Así cuando yo arrastre mi fórmula, miren, voy a ir sumando febrero, voy a ir sumando marzo, abril, sin ningún tipo de problemas, porque bloqueé. Eso siempre tienen que tenerlo claro cuando ustedes trabajen dando información, porque sencillamente si yo no hago esto, y lo voy a deshacer, lo voy a hacer en la parte de abajo. Si yo solo lo corro, miren, me va a dar cero. Si ustedes van a decir, la fórmula está mala, no la hice bien, pero eso hace debe que yo no bloqueé mi rango de uno de los criterios que utilicé. Ok, hagámoslo. Tenemos 4 minutos para cerrar la clase. La vamos a dejar hasta esta fórmula, esta función de sumar puntos y punto conjunto. Y la tarea que les voy a dejar va a ser hasta aquí. Vamos a sacar promedios y les voy a pedir una serie de condiciones. No lo vamos, créanme que no va a ser igual a esto, sino que vamos a utilizar otro tipo de información, pero básicamente es lo mismo. Lo que quiero que ustedes les voy a pedir, necesito saber, ejemplo, cuántas, por así decirlo, total de champion en el torneo, por dar un ejemplo, cuántas ha ganado el Madrid del 2010 para acá. ¿Cuántas ha ganado el Barcelona del 2010 para acá? Es para, no quiero entrar en controversia, solo es que ustedes pueden dar o utilizar funciones para también definir rangos. O sea, analizar los datos para esos rangos. ¿Alguien tiene alguna duda con el empleo de las funciones, de las lógicas, de las funciones? Que me lo diga ahorita y lo vemos, por favor. Sí quiero bastante honestidad de su parte. No le tengan pena al compañero que van a decir, sí, solo yo pregunto, sí, solo yo tengo dudas. Para eso estamos acá, son un grupo pequeño, manejable, y no tiene que haber pena entre nosotros. ¿Nadie? Quiere decir que todo está claro. Ok, para Marlene y Noé. Para Marlene y Noé, los que tienen problemas, incluso Febi, me regalan unos minutos para poder conectarme por AnyDesk a ver si podemos configurar sus computadoras si están con Windows 7 ahorita, para que ya ustedes estén tranquilos que van a poder hacer la tarea sin bajar signos o símbolos de internet como hizo Febi, sino que de su teclado. Chicos, eso es todo por hoy. Por favor, sí me gustaría saber si
si algo positivo de la clase, si aprendieron, creen que van a poder utilizar esto en su diario trabajar. ¿Les pareció interesante todas estas funciones? Es apenas nuestra tercera sesión de básico intermedio y esto necesita práctica. Y la tarea va a ser enfocada en eso, en que practiquen. ¿Algún comentario? Sí, definitivamente nos está ayudando a comprender muchas funciones y que nos van a servir en el trabajo diario. Ok, Gabriel. Maestro, yo no había utilizado las funciones de sí conjunto y ya los dos ejercicios fueron bastante buenos. Perfecto. Y créame que ahora, Jair, cuando usted quiera sacar información de su histórico, de sus datos, usted va con sí conjunto y esto que solo utilizamos dos criterios, dos opciones. Usted puede utilizar 3, 4, 5, puede llenar toda una fila de lógicas para que usted tenga el dato que necesita y lo vamos a llegar a hacer así. Ok, chicos, perfecto, como dice Kelly, perdón. Ustedes van a ser capaces de utilizar su imaginación. Créanme que voy a tratar de hacer la tarea dinámica. No crean que soy matador con las tareas y podemos consensuarlo. Incluso nuestra primera tarea, si ustedes gustan y tienen bastantes problemas, necesito que le intenten hacer, y si tienen problemas podemos organizar un tiempito para aclarar esas dudas, extra clase, porque ya con lo de las macros nos llevamos 2 sesiones y tenemos que recuperar el tiempo, pero créanme que no fue un tiempo mal invertido. Entonces, si ustedes gustan, podemos hacer en la tarea cuando la deje, inténtenlo. Si alguien topa, entre ustedes mismos pueden hacer un chat, una conferencia o lo hacen conmigo. Eso sería todo. Gracias por haber estado atentos y por haber puesto atención. Nos vemos en la próxima clase.